El Vaticano, un lugar envuelto en secretos y misticismo. Entre sus muros sagrados, el poder y la fe se entrelazan con lo oculto. Pero en una tarde cualquiera de junio, algo quebró la aparente tranquilidad de este enclave religioso. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de Emanuele Orlandi. Emanuele Orlandi tenía 15 años, vivía en uno de los lugares más enigmáticos del mundo, la Ciudad del Vaticano. Era la cuarta de 5 hermanos y su padre, Ercole Orlandi, trabajaba en la prefectura de la Casa Pontificia, un puesto clave dentro del pequeño estado que lo mantenía en contacto con altas esferas del Vaticano. La familia de Orlandi era respetada y su vida transcurría dentro de los muros de este enclave religioso, en un entorno que, para muchos, resultaba casi inaccesible. A pesar de la solemnidad del Vaticano, Emanuela era una joven como cualquier otra, alegre, sociable y con una gran pasión por la música. Asistía con regularidad a clases de flauta en la escuela de Tommaso Ludovico da Vittoria, en Roma. La música era parte esencial de su vida y soñaba con perfeccionar su talento. El 22 de junio de 1983, el día que cambiaría el destino de la familia Orlandi para siempre, Emanuela salió de su casa como de costumbre. Su plan era asistir a su clase de música y luego regresar al Vaticano. Nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, aquella tarde sería la última vez que alguien de su familia la vería. Horas más tarde, nadie sabría dónde estaba. La última comunicación de Emanuela ocurrió alrededor de las 19 horas, cuando realizó una llamada telefónica desde una cabina pública a su hermana. En la conversación mencionó que había tenido un pequeño inconveniente y que más tarde regresaría a casa. No parecía preocupada ni alarmada, pero después de ese contacto su rastro se desvaneció. Los primeros en notar su ausencia fueron sus propios padres. Al ver que no regresaba a la hora habitual, comenzaron a inquietarse. Llamaron a sus amigos, preguntaron en la escuela de música, recorrieron los lugares que solía frecuentar. Nadie tenía noticias de ella. Al día siguiente, la desesperación se apoderó de la familia. Se dirigieron a la policía de Roma para reportar la desaparición, esperando que fuera solo un malentendido y que Emanuela apareciera pronto. Pero las primeras horas cruciales se esfumaron sin avances. Algunos testigos aseguraron haberla visto en las cercanías de una escuela poco después de la llamada, pero no hubo pruebas concretas. No dejó rastros, ni objetos personales, ni testigos que pudieran decir con certeza qué le había ocurrido. Lo que inicialmente parecía un caso más de esa desaparición pronto se volvería mucho más complejo. La influencia del Vaticano en la investigación trajo consigo silencios, restricciones y obstáculos. A medida que pasaban los días sin respuesta, el misterio se hizo más profundo. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Emanuela había sido víctima de un secuestro premeditado? ¿O acaso su desaparición estaba relacionada con algo más grande, con fuerzas que escapaban al control de su propia familia y de las autoridades? Las primeras teorías no tardaron en surgir. A medida que la investigación avanzaba y no encontraban respuestas claras, el caso de Emanuele Orlandi dejó de ser una simple desaparición y comenzó a rodearse de teorías de conspiración, algunas de ellas inquietantes, otras casi inverosímiles. Lo cierto es que cada hipótesis parecía apuntar a una misma idea. Emanuela no era una víctima común. Su desaparición tenía un trasfondo mucho más oscuro. Una de las primeras teorías vinculaba la desaparición de Emanuela con la banda Della Magliana, un grupo criminal con fuertes lazos con el Vaticano y el Banco Ambrosiano, una entidad financiera ligada a la Santa Sede. Según esta versión, la joven había sido secuestrada como una forma de presionar al Vaticano para que intercediera en la liberación de Enrico De Pedis, un capo mafioso encarcelado en ese momento. De hecho, en 2005, un misterioso informante llamó a un programa televisivo asegurando que, si querían saber qué pasó con Emanuela, debían investigar la tumba de De Pedis. Unos años después, en 2012, la tumba fue abierta, pero los resultados no revelaron ninguna prueba concluyente. Otra hipótesis sostenía que el propio Vaticano tuvo un papel clave en la desaparición, ya fuera por razones políticas o económicas. Se ha especulado que la cercanía de la familia Orlandi con figuras eclesiásticas importantes pudo haber expuesto a Emanuela a situaciones que no debían salir a la luz. Algunos sostienen
que la Santa Sede nunca colaboró realmente con la investigación y que, en lugar de buscar respuestas, impuso un velo de silencio sobre el caso. En varias ocasiones se han solicitado documentos internos del Vaticano relacionados con la desaparición, pero nunca han sido entregados en su totalidad. Otra hipótesis más intrigante relaciona la desaparición de Manuela con la Guerra Fría. Según esta versión, la KGB soviética podría haber orquestado su secuestro para presionar al Vaticano en asuntos políticos, especialmente debido al fuerte apoyo del Papa Juan Pablo II a la resistencia anticomunista en Europa del Este. El Papa polaco era visto como un enemigo por el bloque soviético, y algunos creen que el secuestro de Manuela pudo haber sido un mensaje para la Santa Sede, una especie de advertencia para que cesara su influencia en la lucha contra el comunismo. Otra línea de investigación sugiere que la desaparición de Manuela pudo estar relacionada con el atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II en 1981 a mano de Mehmet Ali Gakka, un extremista turco con presuntos vínculos con redes criminales y gobiernos extranjeros, quien disparó contra el pontífice en la plaza de San Pedro. Llegó a declarar en prisión que Manuela estaba viva y que había sido secuestrada como parte de un chantaje para obtener su liberación. Sin embargo, sus declaraciones cambiaban constantemente, generando más dudas que respuestas. Lo cierto es que ninguna de estas teorías han sido comprobadas del todo, pero todas coinciden en un punto. La desaparición de Manuela Orlandi va mucho más allá de un simple caso de persona extraviada. A lo largo de los años, el caso de Manuela ha sido reabierto varias ocasiones, pero ninguna investigación ha arrojado resultados concluyentes. Cada pista parecía llevar a un callejón sin salida, y cada vez que surgía una nueva revelación, el misterio solo se hacía más profundo. En 2012, una nueva esperanza pareció surgir cuando encontró una tumba en el Vaticano que supuestamente contenía restos humanos. Los rumores indicaban que podría tratarse de Manuela, pero tras un análisis forense se confirmó que los huesos pertenecían a otra persona. Otro rastro falso, otro enigma sin resolver. En los años siguientes el Vaticano se pronunció sobre el caso, asegurando que había hecho lo posible por esclarecer lo sucedido. Sin embargo, los familiares de Manuela han acusado a la Santa Sede de encubrimiento, insistiendo en que hay información que nunca ha sido revelada. El caso de Manuela Orlandi sigue siendo una de las desapariciones más enigmáticas y perturbadoras de la historia moderna. Con el paso del tiempo, más preguntas han surgido. ¿Fue víctima de un secuestro con motivaciones políticas? ¿Una venganza contra el Vaticano? ¿O algo aún más siniestro? Lo único cierto es que, décadas después, su familia sigue buscando la verdad y hasta el día de hoy, el misterio de Manuela sigue sin resolverse. Su desaparición no solo se convirtió en uno de los casos más enigmáticos de Italia, sino que dejó una marca profunda en la historia del Vaticano y en la sociedad italiana. Con el paso de los años, el caso trascendió las fronteras de su país, atrayendo la atención de la prensa internacional, generando un sinfín de debates sobre la transparencia dentro de la Santa Sede. Cada vez que surgía una nueva pista o una revelación inesperada, la historia volvía a los titulares, alimentando teorías y avivando la lucha de aquellos que siguen esperando respuestas. Para la familia, el tiempo no ha borrado el dolor ni la incertidumbre. Su hermano Pietro ha sido una de las figuras más persistentes en la búsqueda de la verdad. Durante décadas ha exigido que el Vaticano colabore más abiertamente con la investigación y que revele documentos que podrían arrojar luz sobre el paradero de su hermana. Su lucha incansable ha convertido el caso en un símbolo de las sombras que, aún hoy, cubren algunos de los secretos más oscuros de la Iglesia. El caso de Manuela Orlandi sigue siendo una herida abierta en la historia reciente del Vaticano. ¿Hasta qué punto la verdad detrás de su desaparición está oculta por intereses más grandes? ¿Qué papel jugó realmente la Santa Sede en su desaparición y, si es que tuvo algún rol en los hechos? Su familia sigue exigiendo respuestas, la sociedad sigue esperando justicia y el mundo entero se pregunta, ¿se revelará algún día la verdad? O como tantos otros misterios, este caso quedará sumido en el olvido y enterrado bajo los secretos del Vaticano. ¿Vos qué opinás?